Bienvenidos una vez más a un cisne no tan negro. Soy Daniel Salvucci, conductor de este podcast y parte del equipo de inversión de Draper Cygnus. Tenemos un episodio muy interesante hoy con un invitado, creo que el primer invitado de Brasil de este podcast. Estoy hablando de Arthur Garuti. Arthur es partner de ACE Startups, un fondo y aceleradora con una gran pisada en Brasil buscando regionalizarse. Arthur nos va a contar la historia de él y de su aceleradora y cómo ve el ecosistema brasilero y latinoamericano. Creo que los argentinos tienen un pensamiento un poco más global que los brasileños, los emprendedores de tecnología. Haya visto los cases que ustedes tienen, Mercado Libre, claro, pero también OLX y todo que se pasó acá. Ahora creo que en esta década más startups globales van a surgir en Brasil también. Uh-huh. Lo que pasa es que los problemas son tan inmensos en nuestro país que los primeros 5 o 6 años de la vida de un emprendedor se va a enfocar totalmente en resolver los problemas internos. Pero ahora creo que hay una expansión natural de algunos cases para otros países también. Y como siempre agradezco a nuestros sponsors. Amazon Web Service apoya este podcast y hace posible esta segunda temporada. Nos trae a todos su programa AWS Activate con capacitación, créditos gratis y acceso a especialistas. Y también a Brown Rudnick, firma legal especializada en Private Equity y Venture Capital. Gracias a ustedes por ser parte de este podcast. Y sin más introducción, vamos a la entrevista de Diego con Arthur. Buenas a todos, ¿cómo están? Gracias por sumarse a este nuevo podcast de un cisne no tan negro de Draper Cygnus. Bueno, hoy tenemos de invitado a alguien, un amigo, alguien muy especial para nosotros, miembro de la Draper Venture Network, de Brasil, Managing Partner de ACE Startups. Tenemos a Arthur Garuti. Bienvenido, Arthur, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación. Será un placer hablar con ustedes acerca del ecosistema brasileño y también de ACE Startups. Me disculpe por eventualmente no tener el mejor español del mundo, pero creo que voy a dar mi mejor para hacer una buena charla con usted. No, por supuesto, no hay ningún problema. Esperemos que se escuche bien y lo importante es poder tenerte acá. Estamos todos bastante ávidos de escuchar lo que está pasando en el ecosistema brasileño. Este es el primer podcast de este año. Estuvimos recorriendo varios países de Latinoamérica y bueno, esta es la primera entrevista con Brasil, así que estamos súper interesados de que nos puedas contar todo lo que está pasando por allá. Lo que queríamos comenzar primero, bueno, obviamente que nos cuentes sobre la aceleradora, sobre qué es ACE Startups, qué hacen y después vamos a charlar un poco sobre tu historia y la de los founders que comenzaron con ACE Startups. Bueno, ACE empezó las operaciones en 2012, perdona. Como los fundadores son Mike Einstein y Pedro Weingärtner, son emprendedores seriales. Mike tenía una industria en látex en Brasil y vendió la empresa en los medios de 2000 a los 2000. Y después, junto con Pedro, crearon un site de reservaciones de restaurantes que se llamaba Zupa. Y el site fue vendido en la época de las compras colectivas y todo aquel boom en 2012 y vendieron la empresa. Así empezaron a hacer inversiones en startups como invertidores ángeles y así entendieron que el ecosistema aún no estaba tan maduro para hacer solamente las inversiones por puramente capital, pero también necesitaba un poco más de apoyo en términos de metodología y todo. Y así utilizaron de inspiraciones de las aceleradoras norteamericanas como Y Combinator 500 Startups y así fundaron la Aceleratec. Se llamaba en 2012 Aceleratec
y así empezaron la cuarta aceleradora de Brasil. Hoy tenemos 65, 70 aceleradoras en Brasil, pero fuimos uno de los pioneros. Yo me junté a Pedro y Mike 2 años después. Yo tengo un background ejecutivo en multinacionales y siempre involucrado en proyectos de innovación, nuevos negocios. Y así me junté al team para apoyar no solamente a los emprendedores, pero también las grandes empresas que estaban a buscar innovación, trabajando conjuntamente con startups o también creando sus propias estrategias de corporate venture capital o también proyectos de intraemprendedorismo. Y así desarrollamos nuestra historia. Y para poner un poco más en corto espacio, desde estos 7, 8 años desde la fundación, nosotros aceleramos más de 1.500 startups. Después puedo contar un poco cómo llegamos a este número grandioso también. Hicimos 120 inversiones en startups en estágio seed. Hicimos 18 éxitos desde la fundación. Y del lado de la consultoría se cambió en una nueva unidad de negocio, una spin-off de ACE. Y hoy tenemos proyectos de transformación digital y también de construcción de nuevos negocios from scratch, con más de 35 grandes empresas en Brasil y Latinoamérica. Este es un poco de cómo estamos hoy posicionados. Entonces somos casi que una casa de innovación con 2 unidades de negocios distintas, una unidad de inversión en startups focada en seed stage y una unidad de consultoría de transformación digital e innovación para grandes empresas que se llama ACE Cortex. Seguro, perfecto. Y bueno, obviamente increíble toda la actividad en estos años y la cantidad de startups que llegaron a analizar y luego a invertir, que son muchas. Ahora vamos a charlar un poco del portfolio, pero antes que eso, yo estuve viendo un catálogo de la industria, como decías vos, hay muchos fondos, muchas aceleradoras. Ustedes estaban como la segunda, tercera aceleradora ahí liderando en el seed stage. Así que con una actividad de inversión muy fuerte, varios exit y toda esta actividad de inversión. Pero 2 cosas que quiero que nos cuentes. Una es, ¿en qué consisten esos programas de aceleración? Digamos, cómo una startup llega, es seleccionada y qué hacen con la startup y qué seguimiento posterior a lo mejor se le da. Y después la otra es, en Argentina es muy común que una consultoría en innovación decida levantar un fondo para invertir en las startups. Entonces el proceso es al revés. Muchas consultoras terminan teniendo una aceleradora con un fondo detrás. En el caso de ustedes, empezaron invirtiendo y luego, ¿cómo es el proceso ese en el que deciden hacer un spin-off y empezar con la parte de consultoría aparte? Sí. Nosotros empezamos con capital propio, que es algo diferente de un VC tradicional que se utiliza de capital de terceros. Y así cuando empezamos en los 2 primeros años, casi que un acelerador es un modelo de negocio de mucha resiliencia, porque tiene que invertir su capital, así como un VC, esperar 7 o hasta 10 años para hacer lo desinvestimiento. Y lo que pasa en el intermedio de este periodo, ¿cómo puedo pagar los profesionales y todo eso? Entonces, nosotros decidimos que en nuestra estrategia y nuestra operación sería muy interesante tener una fuente de generación de receita que no fuera apenas los éxitos, pero también algo de servicios que podríamos tener un poco más de lucratividad en la operación. Y así creamos la consultoría desde 2014 que estamos así. Esto fue muy importante para nosotros
crearmos una generación de valor y generación de caja para poder invertir propiamente con nuestro capital en las startups. Y esto también creó un ecosistema propio de ejecutivos, por ejemplo, que tenían interés en invertir como ángeles con nosotros, hacer coinversiones, y también otros agentes de innovación que gustarían de invertir. Y así creamos algunos vehículos de inversiones conjuntos con estos stakeholders. Creamos una amplitud para hacer las inversiones. Nuestra marca empezó a ganar fuerza en 2014, 2015. El volumen de startups procurando el ACE era gigantesco. Solo con una curiosidad, desde que empezamos la operación hasta hoy, fueron 25,000 startups que nosotros evaluamos para acelerar e invertir. Y entonces los procesos de deal flow screening desde el inicio fueron muy bien validados y iterados para que creásemos nuestro propio método de screening, nuestro algoritmo propietario, que ya nos da una evaluación inicial de si está de acuerdo con nuestra tesis de inversión o de acuerdo con la tesis de las startups, de los proyectos que hacemos con las corporaciones para adecuar la tesis y tener un back office más lindo que los VCs o las aceleradoras tradicionales. Y así ganamos escala, porque hoy, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra aceleradora 100% online, es gratuita, es equity free. Empezamos esta aceleradora en marzo ahora de 2020, en plena pandemia. Sí, lanzaron la plataforma, digamos. Es una plataforma que es fruto de este aprendizado continuo de los años que se pasaron. Uh-huh. Y ahora estamos en este momento acelerando 1.500, 1.300 startups al mismo tiempo, utilizando la tecnología. La red de mentores que construyemos a lo largo de los años se conectaron con la plataforma. Entonces, el matchmaking de mentorías es automático también. Y esto nos da una capilaridad hasta para hacer una expansión internacional para Argentina, Colombia, Perú y todo. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso dentro del acelerador? Una vez que ya fuiste seleccionado y entras, o que eventualmente fuiste invertido, ¿cómo es el proceso? ¿Cuál es el apoyo que ustedes dan a las startups? Cualquier emprendedor puede hacer una inscripción para participar del proceso. Y cuando se somete al proceso, nuestro algoritmo ya selecciona quién está en estadio de Problem Solution Fit y libera las funcionalidades de validación, por ejemplo, de startups para este emprendedor. De acuerdo con las métricas, si estás en una fase de Market Fit, es un otro framework para que el emprendedor pueda consumir los vídeos y los entregables, etc. 100% de la plataforma está con tracking de las métricas de las startups. Entonces, al paso que los emprendedores hacen los inputs de sus métricas, nuestro team de Deal Flow pasa a analizar y entender, ok, esta está lista, estás lista para hacer una charla y poner en nuestro comité de investimientos. Y así rodamos el proceso en bases semanales para tener un deal flow continuo. Y tienen como una red de inversores también que acercan a esas startups para poder coinvertir con ustedes, para invertir directamente en las startups. Este año estuvo suspendido el Demo Day, así que no pude asistir, pero acercan a muchos inversores, de los cuales algunos son inversores de la aceleradora y otros no, invierten directo. Sí, nosotros tenemos ya
6 pools de inversionistas que son ángeles, que nosotros ponemos una parte del capital en pool. Es casi como un fondo, pero es muy cerrado, solamente para amigos. Entonces hay una red de aproximadamente 200 inversionistas ángeles que nosotros que ya coinvierten conozco a más de 4 o 5 años. Y también con los demo days que hacemos en bases trimestrales o semestrales, invitamos toda la comunidad de Venture Capitalists de Brasil y Latinoamérica para participar y coinvertir en las próximas rodadas. Típicamente, ese es el primer o el segundo investidor de las startups. En Brasil, es típico que una startup necesita de 3 o 4 rondas para llegar en product market fit y recibir la Series A. Nosotros a través de nuestra red hacemos típicamente propietariamente el primer, el segundo, la segunda ronda y después con inversiones de nuestros parceros y así se va. Bien, bien. Yendo al ecosistema brasileño, bueno, obviamente todos venimos escuchando en los últimos años todos los unicornios que vienen surgiendo de Brasil, toda la expansión que está teniendo el ecosistema de startups, pero ustedes que están en la etapa más seed, o sea, todavía lejos de estos unicornios, ¿cómo viene, que entiendo que también viene creciendo, pero cómo ven ustedes el ecosistema seed? Sí, en Brasil hay cerca de 13.000 startups, 13 a 15.000 startups, y 50% de estas startups aún están en estadio de validación o ideación, o idea o validación. Entonces, casi 7 o 8.000 startups aún están en busca de seed money o mismo family and friends. Pero que lo que pasó en los últimos 10 años en Brasil es que los fondos de Venture Capital posicionaron sus tesis en Series A, B, C+. Emularon mucho el comportamiento de Silicon Valley. El Valle de la Muerte se amplió en Brasil. Claro. Entonces, nuestra tesis es que es muy importante fortificar el seed stage porque hay muchas oportunidades. Los emprendedores aún están en busca de capital y conocimiento. Y así que tomamos la decisión de poner nuestra metodología para todo el mercado sin costo para el emprendedor. Y así que vamos evoluyendo el relacionamiento con ellos. Seremos el primer para poner el primer cheque, el segundo cheque. Perfecto. Creemos que si no hay más agentes ángeles, en Brasil creemos que investidor ángel necesitamos 4 o 5 veces más para tener la misma maturidad que Silicon Valley o otro, Londres, claro, o algo claro, así. Claro. Entonces, en este estímulo que estamos intentando desarrollar el mercado, creemos que para los próximos 10 años aún es muy importante fortificar el seed stage y después sí mejorar y poner algún fondo nuestro propietario para el Series A, B, C enfocado. Interesante, interesante. De alguna manera un proceso inverso al que vivimos en Argentina, donde hay algo de seed stage, de fondos aceleradoras en la etapa seed, y faltan las series A, series B, series C. En el caso de ustedes, bueno, fue al revés, y ustedes, bueno, están ahí haciendo bastante ruido por lo que veo en ese segmento. Tienen oficinas en 4 o 5 estados de Brasil. ¿Por qué están en cada estado y por qué es importante estar cerca de los lugares donde están las startups? En Brasil es complicado porque hay 210 millones de personas y somos un continente, ¿no? Claro.
Entonces, y hay es muy importante estar próximo de los emprendedores, principalmente en el inicio del ecosistema. Aunque estamos a 10, 15 años en la batalla, hay mucho a hacer. Y hay algunas ciudades, São Paulo es la principal, 50% de las startups están ubicadas en nuestra provincia y estado de São Paulo, no solamente en la ciudad, pero en la provincia toda. Pero en la región que contempla São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, 75% de las startups están ubicadas acá en la región. Pero hay otras 25% o ideas que no están siendo desarrolladas en las otras regiones del país. Entonces decidimos ir allá. Empezamos con una operación en centro de Brasil, en la ciudad de Goiânia, que hay una fuerza muy grande en agronegocio y salud. Y ponemos una oficina allá. Después, un año después, cambiamos para la región sur del país, en Curitiba y Florianópolis. Y después iniciamos una operación en Brasilia, la capital federal del país. Y así cubrimos todas las regiones del país. Ahora, con el lanzamiento de la plataforma, estamos en todos los estados del país. Ya hay emprendedores de más de 200 ciudades en nuestra plataforma. Y así creemos que estamos con una cobertura muy, muy ventajosa. Es una ventaja para nosotros porque hay las oficinas y hay también la plataforma para hacer la cobertura total. Perfecto. Una cosa que me quedó pendiente de preguntarte de Ace Startups es los sectores en que más invierten o que más les gusta invertir o donde más ven compañías ustedes. Para nosotros hay un papel de innovación como país y desbravar las oportunidades que están aún ocultas en nuestra economía. Entonces, obviamente, agronegocio país es una potencia que puede exportar tecnología para otros países, crear cases globales. Entonces, agronegocio es algo muy importante. Ya tenemos unas 12 o 13 inversiones en este segmento. La salud es claramente un problema estructural de Brasil. Es algo que también ya tenemos unas 8 startups invertidas. Logística, pero por la dimensión continental también es una oportunidad gigante. Y obviamente los servicios financieros, las fintechs. Brasil tiene 12 unicornios y buena parte de los unicornios o son puramente fintechs o son servicios que están creando camadas de fintechs también. Y hay más de 30% de la población que no tiene una cuenta bancaria. Y entonces hay oportunidades gigantescas. No será un segmento de winner takes all. Hay mucha oportunidad para construir en la base, tanto en la base de la población en general, pero también con las micro y pequeñas empresas que son muy mal servidas en segmento bancario. Entonces, esas son las 4 verticales principales de ACE. Además, también nos gusta muchísimo educación. Y ahora estamos pensando, ¿por qué no?, en crear nuestras propias soluciones como una Venture Builder en algunas partes de educación y todo eso. Bien, bien. Una característica del ecosistema brasileño, tanto de las startups como los VC, si no es así, corregime, es que históricamente han tenido una visión muy, muy local, tal vez por el tamaño de mercado, lo que sea, muy de estar mirando como mercado target a Brasil.
y eso últimamente ha estado cambiando, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso? Bueno, ustedes mismos recién hablabas hace un ratito, mencionaste la palabra regionalización, creo que hay muchos fondos que están empezando a querer regionalizarse y creo que el mindset del emprendedor brasileño, no todo, pero ya hay un grupo que empieza a decir, ve los unicornios que se han generado y ve quienes se han regionalizado y un poco es el target a seguir, ¿no? El ejemplo a seguir. Claro. Creo que los argentinos tienen un pensamiento un poco más global que los brasileños, los emprendedores de tecnología. Haya visto los cases que ustedes tienen, Mercado Libre, claro, pero también OLX y todo que se pasó acá. Ahora creo que en esta década más startups globales van a surgir en Brasil también. Uh-huh. Lo que pasa es que los problemas son tan inmensos en nuestro país que los primeros 5 o 6 años de la vida de un emprendedor se va a enfocar totalmente en resolver los problemas internos. Pero ahora creo que hay una expansión natural de algunos cases para otros países también. Cuando comparamos, por ejemplo, Brasil con México, son demografías distintas, demografías similares y problemas similares también. Entonces, creo que este intercambio va a ocurrir en un futuro muy próximo. Bien, ¿y cuáles son los planes de ustedes? Ustedes tienen una base de startups donde escribieron el primer cheque, uno de los primeros cheques de esas compañías, y ahí hay una cantidad de startups en las que se puede hacer follow-on que es muy interesante. ¿Cómo ven el futuro de As Startups? Sí, ahora vamos a hacer algunos follow-ons en nuestra base. Como ha dicho, nosotros invertimos en 120 startups. Hay unas 80 startups aún activas. Uh-huh. Y buena parte de ellas necesitan de capital adicional. Entonces vamos a invertir en algunas para crecer nuestra posición y hasta no liderar, pero seguir en la serie A con ellas. Para esto estamos pensando en crear un fondo para cubrir esta parte final de Seed Stage y algunas series A. Pero vamos a seguir focando en Seed y aumentar el capital en Brasil para este estadio de crecimiento del ecosistema. Para otras regiones estamos abiertos porque ahora con la plataforma vamos a crecer capilaridad también en países como Colombia, Chile, Argentina, Perú, México. Claro, y eso te así iba a decir, si era que el nuevo fondo sería para invertir en las startups brasileñas que regionalizan o también ver startups de otros países. Para otros países, por supuesto, También. porque hay parceros como ustedes que podemos hacer co-inversiones. Somos parte de Draper Venture Network que nos trae para nosotros deal flow de otros países también. Entonces, con la plataforma podemos hacer este trabajo no solamente de capital, pero también de metodología, de conocimiento, un abordaje más hands-on con emprendedores de otros países también. Es una cuestión de encontrar parceros, traducir la plataforma con un español bonito y hacer el trabajo en otros países también. Excelente, excelente. Arthur, respecto, ahora yendo al lado de los inversores y específicamente de los LPs de los fondos y de las aceleradoras, ¿cómo es en Brasil? Nosotros venimos charlando con algunos otros fondos en este ciclo del podcast de otros países y bueno, el rol que tienen los family offices, inversores institucionales. En Argentina, por ejemplo, es algo que es un déficit muy grande. No hay inversores institucionales que inviertan en venture capital. Entonces, hay agencias de gobierno, bueno, Chile,
los distintos países van teniendo apoyo estatal o de bancos estatales también. Entonces, yo sé que estos grandes fondos para series B, C y en adelante son un mercado y el seed stage es otro, ¿no? Sí, Entonces, ¿cuál es el universo de LPs que tiene un fondo o una aceleradora en el estadio de seed stage? sí. Típicamente, los inversores ángeles son una fuente importante. O ángeles un poco con más capacidad de liquidez, obviamente. Ujú. Pero ahora, así, pension funds en Brasil no hacen mucha actividad de venture capital acá. Aún no hay mucha oportunidad. Endowments, no hay endowments en Brasil, es muy poca actividad en este segmento, pero las corporaciones, Ujú. desde hace unos 5 años hasta hoy, están muy más involucradas en el ecosistema, empezaron a hacer parcerías con startups, patrocinio de programas de aceleración y ahora están a evoluir en la propuesta de valor, creando sus propios vehículos de corporate venture capital. Creo que esta es una tendencia y van a empezar invirtiendo en otros fondos como un fund of funds, pero después creando sus propios vehículos y haciendo inversiones directas a través de sus propios fondos. Claro. Creo que esta es una tendencia, no sé qué se pasa en Argentina, pero las grandes corporaciones van a hacer este movimiento. Los Ujú. family offices, típicamente en Brasil, siempre fueron más conservadores porque la tasa de juros en Brasil siempre fue típicamente muy atractiva para renta fixa y no variable. Pero ahora con la tasa baja, muy baja, históricamente estamos con las tasas más bajas de toda la historia de Brasil, están teniendo que diversificar mucho más y ahora el apetite para family offices invertir en venture capital se creció mucho en los últimos 18 meses. Bien, bien. Eh, Nosotros en Latinoamérica, en casi todos los países, uno de los problemas que hay cuando invitas a alguien a invertir en venture capital, una de las limitaciones que ve es obviamente la liquidez de la inversión y te dice que, bueno, que tener exits en Latinoamérica no es fácil, sobre todo para un fondo de seed stage donde estás al principio de toda la cadena y es difícil salir. Eh, ¿Cómo fue, y hablando ya del portfolio específicamente de ustedes, nos contabas que tenían 18 exits, ¿cómo fue esa experiencia con los exits? O sea, son obviamente empresas en etapas tempranas, así que son exits tempranos, evidentemente. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué casos estaban interesantes para conocerlos y que nos Claro. cuentes? Mayormente fueron cases de compras por estratégicos, porque el mercado secundario en Brasil es casi inexiste, pero por, tenemos la consultoría de innovación con grandes empresas. Esto fue un facilitador para nosotros. Así, siempre con bancos, con empresas de logística y todo. Y así construimos una relación que fructificó una salida. Puedo contarte de algunos casos, como por ejemplo para ustedes una startup de logística que se llama Achado, Ujú. que es responsable por el tracking dentro de e-commerce, que fue adquirida por Mercado Libre, Ujú, ujú. nuestros hermanos argentinos. Muy bien. Y fue una operación de unos 25 millones de dólares, no tan larga, pero para los emprendedores fue un buen retorno y para nosotros también. Entonces siempre hay un
una combinación de objetivos de emprendedor, si ya está en fin de jornada o si aún quiere crecer para ser un unicornio o algo así. Pero si hay los objetivos alineados, trabajamos proactivamente para el emprendedor para hacer la salida. Un caso también, Love Mondays, que es una startup de employer branding, que fue adquirida por Glassdoor, que es lo mejor del mundo en este seguimiento. Love Mondays ya había creado casi que un copycat desde el inicio de la operación y fue muy fácil hacer la adquisición por el player global. Hay también, como hay algunos unicornios en Brasil, ellos están capitalizados, están a procura de startups un poco más chicas para complementar y acelerar pipeline de tecnología, por ejemplo, ¿no? Hay ya un movimiento de acqui-hires en Brasil un poco más intenso. Claro, nada comparado con Valle del Silicio, pero ya hay una liquidez también en acqui-hires, no de cheques bajos, pero buenos acqui-hires también. Y así ya hicimos algunas operaciones. Empresas de tecnología en Brasil están con bastante apetite para adquisiciones. Algunos IPOs que ocurrieron en los últimos 12 meses, las empresas están capitalizadas y también buscando soluciones más nichadas para complementar la propuesta de valor. ¿No? Hay un mercado más acalentado para M&A. Y creo que ahora en este segundo semestre y el próximo año más salidas van a ocurrir. Excelente, excelente. Y recién hablabas de, en estos exits, un poco los valores y cómo había resultado para la aceleradora esas salidas. Linkeado con esto de los valores, en el último tiempo, el mercado, bueno, fue recalentándose y con mucha actividad, y en el caso de Brasil todos estos unicornios y bueno, todas esas noticias, las valuaciones empezaban a subir también, ¿no? En los últimos tiempos. Sí. ¿Cómo impacta ustedes tienen un portfolio muy grande y bueno, estamos en una situación de pandemia donde, bueno, cómo ha impactado COVID, obviamente en algunos sectores como biotech o health, donde ustedes tienen inversiones, tal vez beneficia incluso la actividad, pero a otros sectores les puede pegar de una manera u otra. Entonces, ¿qué está pasando cómo sobrellevan las startups esta situación allá en Brasil, que COVID pegó duro, y cómo está impactando o no en las valuaciones? Sí. Bueno, en el punto de vista comprador como inversor, creo que es un buen momento porque los valuations se bajaron cerca de unos 30% desde el inicio de la pandemia. Y creo que así se sigue hasta el fin del año, por supuesto. Los fondos están un poco más conservadores, entonces no están manteniendo las inversiones, pero con cheques menores y valuations más bajos. Lo que pasa entonces es que las coinversiones son más típicas ahora mismo en la fase seed y después en la serie A y serie B. Sí, sí. Para venta, obviamente que si el emprendedor está con un runway bajo y ya no tiene mucha esperanza de una nueva ronda, claro que cash is king, el comprador se va a poner una propuesta muy poco atractiva para nosotros. Entonces, este es el balance que hay de se poner en la tabla ahora. Creo que de todo nuestro portfolio, cuando hicimos una encuesta con emprendedores para
poner planos de acción de contingencia acerca del caja y todo. 50% bajaron sus ventas. 25% se mantuvieron en lo mismo escenario y 25% crecieron las ventas. ¿Cuáles fueron los sectores que más crecieron? Agronegocio y salud. Los que se mantuvieron neutros, fintechs, y los que tuvieron impacto negativo, todo aquello que está relacionado a consumo de familias, como por ejemplo tickets, entretenimiento, consumo en general, fueron muy impactados, ¿no? Logística, por ejemplo, startups que tienen soluciones de logística intermodal internacional, de avión, navío, etcétera, impactaron negativamente. Pero las startups de e-commerce y logística para e-commerce explotaron las ventas, ¿eh? Entonces, esto que creo que también va a balizar un poco los valuations ahora y cómo van a se comportar tanto en un escenario de salida como también para nosotros hacernos nuevas compras para el portfolio. Seguro, seguro. Con lo cual, con lo que nos contás, deduzco que el portfolio de ustedes está más beneficiado que perjudicado por el tipo de compañías en Sí, las que vienen en invirtiendo. general sí, en Así general. que, Sí. buen... Tuvimos un write-off de una compañía de eventos y ahí sí no hay más mercado para los próximos 8 o 10 meses, entonces la compañía se cerró. Pero fue un caso típico, muy puntual. Bien. Las otras estamos a apoyar. En Brasil hay ya un ecosistema de venture debt también que apoya mucho, que creo es un modelo muy interesante para startups un poco más maduras, con costo de adquisición, churn y lifetime value más predictivos. Entonces eso también es algo importante para financiar el crecimiento. Bien, bien. Hablando de los exits, los write-off y los distintos momentos, y como para ir cerrando la charla, Arthur, ¿cuáles son los momentos de todo este camino que han tenido en estos años, los momentos más destacables, los momentos más felices y los momentos más duros que han tenido? Bueno, probablemente uno relaciona el exit de una compañía cuando se vende o cuando uno cierra un fondo nuevo, no sé, los momentos dulces, digamos, en este camino, y los Sí. momentos duros donde tal vez los hayan tenido o tal vez no, y tal vez estos sean estas etapas de pandemia, tal vez sean uno de esos momentos. Sí, el ápice para nosotros es, obviamente, cuando un emprendedor se logra un éxito. Y puede no ser necesariamente la venta de la compañía, pero a veces una nueva ronda, nuevo milestone de crecimiento. Y para nosotros, cuando hacemos parte de este proceso, creo que es el combustible necesario para continuar como a invertir y creer que el ecosistema de innovación en Brasil aún hay un potencial inmenso para continuar, y también en Latinoamérica y todo. Entonces, no solamente el retorno financiero, claro que es muy importante para poner en marcha los próximos milestones como un VC o aceleradora, en fin. Pero creo que lo más dulce es cuando un emprendedor llega al fin de algún proceso y nos agradece por todo que hicimos por él. Creo que esto es lo más mágico. Y claro que el dolor del proceso es cuando en la otra punta un emprendedor no logra y tiene que cerrar las puertas por cualquier circunstancia que sea. Nunca es un proceso fácil, pero también es un aprendizado para el segundo o tercer emprendimiento ya muy más maduro. Yo creo que son
típicamente las dolores y las alegrías de cualquier inversor. Esto es lo que pasa acá. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Arthur, felicitaciones por todo lo realizado hasta el momento. Mucha suerte con el nuevo fondo, el proceso de regionalización. Sabés que nosotros estamos en el mismo proceso, así que espero que pronto estemos coinvirtiendo por algún Por país de supuesto, Latinoamérica. por supuesto. Así que un placer poder tener esta charla y enterarnos un poco cómo es el ecosistema SEED en Brasil, ya que las grandes startups son más conocidas, pero es muy bueno saber qué pasa en los inicios de las compañías y todas las compañías que han crecido de la mano de ustedes, así que muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Gracias a ti, Diego, fue un placer. Nosotros ya somos amigos y hermanos. Creo que muy en breve vamos a lograr juntos algún proyecto y pongo la ACE en favor del ecosistema argentino y Latinoamérica y será un placer estar contigo en otras oportunidades. Muy Muchas bien, muy gracias. bien. Un abrazo grande, nos vemos. Un abrazo, nos vemos, chao, chao. Chau, chau.